Vincal nunca había oído las sirenas de emergencia sonar tan fuerte a bordo del Ojo de la Aurora. El sonido reverberaba por cada corredor, un grito incesante que urgía a todos los tripulantes a dejar lo que estuvieran haciendo y presentarse en sus puestos. Corrió a toda prisa por los estrechos pasillos sobre sus 4 patas articuladas, tratando de no chocar con otros igualmente agitados por la alarma. Su especie, los Ensari, había evolucionado con un exoesqueleto externo y 4 ojos dispuestos en 2 pares, lo que facilitaba ver en un arco de casi 360 grados. Sin embargo, ningún punto de vista podría haberlo preparado para el mensaje que siguió a la alerta. Sin previo aviso, las luces superiores parpadearon una vez, y la voz del capitán del Ojo de la Aurora retumbó a través de cada panel de intercomunicación. A toda la tripulación, está llegando una transmisión de emergencia del Consejo Galáctico. Prepárense. Conectando ahora. Las comunicaciones crepitaron y luego el portavoz del Consejo habló con voz temblorosa. Por orden del alto consejero en Baselin Prime, todas las especies miembro de la Confederación deben ser informadas. Los mundomortales han decidido que todos somos objetivos válidos. Con efecto inmediato, ninguna nave debe enfrentarlos sin autoridad de mando directa. Han roto la cuarentena. Brincal se detuvo en seco, casi provocando que un tripulante subalterno se estrellara contra su espalda. Logró balbucear una disculpa, pero su mente daba vueltas. Mundomortales. La palabra se refería a una sola raza en la galaxia, los humanos. El Consejo los había puesto en cuarentena décadas atrás, etiquetándolos como demasiado peligrosos para el contacto interespecie. Su planeta natal era violentamente inestable, plagado de agitaciones tectónicas, clima extremo, depredadores en cada nicho ecológico, incluso vida microbiana tan implacable que podía incapacitar a tripulaciones enteras si no se observaba una esterilización estricta. ¿Por qué habían irrumpido repentinamente más allá de la frontera? La transmisión terminó con las últimas palabras del portavoz del Consejo, crepitando de miedo. Mantengan la cautela a toda costa. Los humanos tienen tecnología avanzada más allá de nuestras estimaciones iniciales. Ya han amenazado múltiples sectores. Esto no es un simulacro. Cuando el mensaje se cortó, un silencio cayó sobre los corredores, como si toda la fragata y sus habitantes se hubieran detenido para procesar la horrible noticia. Brincal forzó a sus múltiples ojos a parpadear en tándem, un reflejo en los Ari usado a menudo para combatir el pánico creciente. Intercambió una mirada con Bari, su compañera oficial de comunicaciones, que estaba igual de ojiabierta y aturdida. Eso no puede ser cierto, dijo Bari en un susurro. Han estado encerrados tras los muros de la cuarentena por tanto tiempo. Sin contacto, sin conflictos, sin escaramuzas, y ahora han decidido atacar. No lo sé, dijo Brin. Pero la transmisión del Consejo es explícita. Los humanos, los mundomortales, han hecho un movimiento. Antes de que cualquiera de ellos pudiera pronunciar otra palabra, las luces superiores del Ojo de la Aurora parpadearon y una nueva alarma sonó. Los sensores de proximidad detectaban una flotilla no identificada en el borde del sistema estelar. Llamadas frenéticas iban y venían por los canales locales de la nave, exigiendo identificación. Los pensamientos de todos corrían hacia la misma conclusión. Esas naves no identificadas solo podían ser los rumoreados intrusos. El capitán R. Esgore, un Sari de caparazón grueso con una voz estentórea, convocó a toda la tripulación del puente. Brincal y Bari corrieron allí lo más rápido posible. El puente era un centro semicircular bordeado de consolas, cada una atendida por un oficial especializado en navegación, sistemas tácticos o comunicaciones. En el centro estaba el capitán, con las placas de su exoesqueleto pulidas hasta brillar, sus 4 ojos escudriñando la pantalla principal frente a él. Comunicaciones, ladró el capitán. ¿Alguna respuesta de las naves no identificadas? Vincal se deslizó a su puesto. Ninguna, señor. Las llamamos en todas las frecuencias estándar del Consejo. O nos están ignorando o no pueden o no quieren responder. Otro oficial de una raza con antenas filamentosas siseó con agitación. ¿Podrían ser humanos, señor? El capitán exhaló en un staccato áspero, una señal de estrés creciente.
No sacaremos conclusiones precipitadas. Nuestros sensores muestran que no usan transpondedores estándar de la Confederación y sus configuraciones de casco son inusuales. Eso es todo lo que sabemos por ahora. Bari, estacionada en una consola más pequeña junto a Brincal, estudió las lecturas. Señor, la composición metálica de las naves recuerda a los diseños terranos. Según los antiguos archivos de Cuarentena, los humanos desarrollaron tecnología modular que era casi experimental. Estoy viendo contornos débiles que sugieren que estas naves podrían separarse o recombinarse. Varios pares de ojos alienígenas se volvieron hacia Bari. Se rumoreaba sobre esa tecnología, pero nunca se había confirmado. Si estas eran de hecho naves terranas, explicaría la anomalía. También confirmaría el peor de los escenarios. Un silencio cayó sobre el puente, reemplazado por el suave zumbido de los instrumentos de escaneo. Finalmente, el capitán cuadró los hombros. Tenemos nuestras órdenes. No atacamos a menos que seamos amenazados. Mantengan la distancia. Continúen las llamadas, pero no habrán fuego. Los 4 ojos de Brincal se movían nerviosamente entre su capitán y las imágenes en pantalla. Un grupo de 5 grandes naves, aparentemente ignorando todo lo que el ojo de la Aurora intentaba en sus esfuerzos de comunicación. Escribió repetidas súplicas de respuesta, haciendo referencia a los protocolos del Consejo que requerían un intercambio pacífico de identificación. Pero las naves mantenían su vector, adentrándose más en el sistema estelar. Miró a Bari, quien le dio un encogimiento de hombros incierto. Los Sensaris siempre habían sido exploradores cautelosos, hábiles en la diplomacia con las muchas especies que componían la Confederación. Rara vez eran los primeros en abogar por la violencia. Sin embargo, el nombre Mundo Mortales todavía le revolvía los fluidos internos a Brincal. Si los humanos habían decidido que la cuarentena había terminado, entonces todo el sector tenía motivos para temblar. La voz del capitán interrumpió la ensoñación de Brincal. Tenemos nuevas instrucciones de Vaseline Prime. Conéctenlas a mi consola. Brincal transmitió los datos. El Consejo aparentemente quería que todas las naves se reunieran en el mundo capital para una sesión de emergencia. Pero dada la amenaza inmediata, también emitieron una directiva: abstenerse de la agresión. El Consejo reconocía que si los humanos estaban de hecho entrando en el espacio de la Confederación en masa, un movimiento precipitado podría desatar una guerra total. En ese momento, la estación de sensores pitó estridentemente. Una de las naves no identificadas parecía estar enviando una señal directa. El corazón de Brincal martilleaba en su tórax. Enrutó el audio a través de los altavoces principales. Una voz humana fría y mesurada, innegablemente terrana en su timbre, resonó por el puente del ojo de la Aurora. Aquí la capitana Lucía Morgan de la USS Solace, representando al gobierno humano. No pretendemos hacerles daño, pero debemos hablar con ustedes de inmediato. Por favor, respondan. A Brincal se le cortó la respiración. A su lado, Bari se tensó y el capitán miró los altavoces en un silencio atónito. La voz tenía un acento que ninguno de ellos reconocía, pero era fluida en el idioma comercial común. Tras un intercambio de miradas, el capitán asintió a Brincal. Abre un canal. Ponme en línea. Brincal lo hizo, y el capitán R. Sgore comenzó. Aquí el ojo de la Aurora del pueblo Ensari, parte de la Confederación Galáctica. Tenemos órdenes de no atacar a menos que seamos amenazados. ¿Qué quieren de nosotros, Mundo Mortales? Hubo una ligera pausa. Luego Lucía Morgan habló de nuevo, su tono calmado. Solicitamos conversaciones directas. Hay una amenaza mucho más grave que cualquier cuarentena. Un dispositivo apocalíptico automatizado que llamamos el Aniquilador Arquite se acerca al espacio de la Confederación. Tenemos datos que prueban que pronto entrará en la región y no discriminará entre especies. Todos son un objetivo. Murmullos se extendieron por el puente. La frase Arquite no le era familiar a Brincal, pero el miedo en la voz de la humana, a pesar de que a los humanos se les solía etiquetar como excesivamente agresivos, desencadenó nuevas olas de incertidumbre. ¿Qué pruebas tienen?, exigió el capitán.
¿Y por qué han roto una cuarentena que ha estado en vigor durante tantos ciclos? Una leve exhalación. Transmitiré los paquetes de datos relevantes. Nos damos cuenta de que la confianza debe ganarse, especialmente después de décadas de aislamiento forzado. Pero su liderazgo no nos dejó otra opción. Tenemos tecnología que puede detectar anomalías en el borde de la galaxia, mucho más allá de sus capacidades actuales de sensores. El aniquilador Arquite es una máquina construida para la extinción, y ya ha devorado sistemas enteros en su ruta. Estoy abriendo un archivo para ustedes ahora. Véanlo por sí mismos. Vincal vio datos desplazándose por sus monitores. Su entrenamiento como oficial de comunicaciones le permitía analizar metadatos en bruto más rápido que el Ensari promedio. De hecho, había cartas estelares, fluctuaciones cuánticas, lecturas de energía. Los números mostraban algo masivo moviéndose desde el borde galáctico, un dispositivo móvil que irradiaba pulsos letales de radiación lo suficientemente fuertes como para esterilizar planetas. Los registros estaban meticulosamente grabados. ¿Podrían ser falsificados? Posiblemente. Pero la atención al detalle era asombrosa. Miró a Bari, que estudiaba la misma transmisión. Abrió ligeramente sus mandíbulas en señal de asombro. Esto podría ser real. Nuestros sensores no son lo suficientemente avanzados para captar esas fluctuaciones, pero coinciden con modelos teóricos. El capitán R. Sgore tamborileó sus dedos en su consola, leyendo los datos. ¿Por qué deberíamos confiar en la palabra de los mundomortales? La voz de Lucía Morgan se volvió sombría. Porque no tienen tiempo para permanecer divididos. Si lo hacen, este aniquilador atacará y toda su confederación caerá antes de que puedan siquiera identificar que está matando a sus colonias. Un silencio tenso siguió. Luego el capitán dijo, el consejo debe oír esto. Se están reuniendo en Vaseline Prime. Si sus datos son legítimos, pueden presentarlos, pero no puedo garantizar su seguridad si otras flotas intentan interceptarlos. La humana sonó resignada. Entendemos. Si otras naves de la Confederación nos disparan, lo tomaremos como un acto de guerra, pero no deseamos ese resultado. Queremos advertirles. Estamos preparados para reunirnos con su consejo directamente. El pulso de Vincal martilleaba. Podría ser que los humanos, rumoreados como brutos imparables, estuvieran ahora entregando una terrible advertencia por el bien de toda la galaxia. Permitió que su mente recordara los viejos registros sobre la Tierra, un lugar de innumerables ecosistemas, tormentas salvajes, microorganismos letales, depredadores ápice. Los humanos habían sobrevivido a todo eso y se habían convertido ellos mismos en depredadores ápice. Se sabía que eran resilientes, astutos, tecnológicamente innovadores y extremadamente peligrosos si se les provocaba. Al mismo tiempo, muchas especies del Consejo habían debatido una vez. ¿Sería prudente aprender de ellos, incorporar esa resiliencia? El riesgo parecía demasiado alto, y así se había establecido la cuarentena. Ahora, con esta transmisión, la pregunta adquiría una nueva urgencia. Finalmente, el capitán tomó una decisión. Bien, enviaremos sus datos. Esperen nuevas instrucciones y no hagan nada que asuste al resto de la flota. Estarán en alerta máxima. Le hizo una señal a Brincal para que cortara la línea. Tan pronto como el canal se cerró, la conversación estalló en el puente. Todos hablaban a la vez. La tensión se espesó, eclipsada solo por una corriente subterránea de curiosidad. ¿Habían venido los humanos a conquistar o decían la verdad sobre una amenaza aún más mortal que eclipsaba la política mezquina? Al día siguiente, al Ojo de la Aurora también se le ordenó regresar a Vaseline Prime. Durante el viaje, Brincal intentó concentrarse en sus tareas diarias, pero el murmullo de especulación nunca cedió. Los miembros de la tripulación susurraban que los humanos estaban forjando un elaborado engaño como un caballo de Troya. Otros argumentaban que los datos eran demasiado precisos para ser otra cosa que genuinos. La sesión del Consejo, todos estaban de acuerdo, sería trascendental. Vaseline Prime era una joya entre los mundos de la Confederación, un planeta de océanos relucientes y arquitectura cuidadosamente mantenida. Su torre capital se elevaba hacia cielos lavanda,
rodeada de plataformas flotantes donde las naves estelares podían atracar. Esta era la sede del gobierno para innumerables especies, cada una con sus propios representantes. Cuando el ojo de la aurora llegó, los puertos estelares bullían de naves de todas las formas y tamaños. El rumor de que los mundomortales habían roto la cuarentena se extendió como la pólvora, despertando ansiedad por dondequiera que uno mirara. En un gran salón, la alta consejera Labelle pidió orden. Era una pelicana con una cresta naranja brillante como muchos de su especie, aunque la suya estaba adornada con patrones oficiales para marcar su elevado rango. Observó la reunión con ojos graves. El anfiteatro estaba abarrotado. Los embajadores se sentaban en filas que se arremolinaban alrededor del estrado central. Más de 100 especies diferentes, cada una con tipos de cuerpo y coloraciones distintivas. El silencio era palpable. Nos hemos reunido bajo las circunstancias más aciagas, comenzó la alta consejera, su tono formal. Como todos saben, hemos puesto en cuarentena a la especie terrana, los humanos, durante 50 ciclos. Eventos recientes indican que han elegido violar este confinamiento, y una transmisión del Consejo indicó que los humanos nos consideran a todos objetivos válidos. Sin embargo, ha surgido nueva información. Debemos aclarar la verdad. Su mirada se dirigió a una entrada lateral. Brincal, de pie entre la delegación Ensari, notó un cambio en el ánimo de la multitud. Entró un pequeño grupo de humanos escoltados por guardias de la Confederación fuertemente armados. Susurros se extendieron entre los espectadores. La mayoría nunca había visto a los humanos en carne y hueso, si carne era siquiera la palabra correcta. Los humanos poseían una piel suave y flexible, drásticamente diferente del exoesqueleto o las pieles escamosas comunes en la Confederación. Tenían ojos orientados hacia adelante, reminiscentes de depredadores ápice. Mientras entraban, Brincal notó como cada paso parecía seguro y sin miedo. La mujer al frente vestía un uniforme con insignias, la capitana Lucia Morgan, presumiblemente. Detrás de ella iban otros dos vestidos de manera similar. Sus expresiones eran ilegibles para los estándares de la Confederación, pero Brincal podía sentir la tensión en la línea de sus hombros. Los guardias los detuvieron en el estrado mientras Labelle los evaluaba con una expresión cuidadosamente neutral. Capitana Morgan ha transmitido datos sobre una amenaza que llama el aniquilador Arclight. La voz de Labelle se alzó para que todos la oyeran. Explíquese. La capitana humana asintió. Alta consejera, estimados representantes de la Confederación. Durante años, hemos sido conscientes de un dispositivo apocalíptico que viaja desde el borde galáctico hacia sus mundos centrales. Logramos detectarlo gracias a sensores cuánticos avanzados que desplegamos mientras ustedes nos mantenían en cuarentena. No nos quedamos de brazos cruzados. La humanidad se adaptó e innovó. Nuestra propia naturaleza prospera con el desafío. Y ahora hemos descubierto que este dispositivo es imparable una vez que se acerca demasiado a áreas densamente pobladas. Ejerce pulsos de radiación capaces de esterilizar sistemas estelares enteros. Sus palabras resonaron en el salón. Algunos delegados se movieron inquietos. Uno, un jabani llamado Surmala, levantó un tentáculo. Su especie es conocida por su agresión. ¿Cómo sabemos que este supuesto aniquilador no es su propia arma? Quizás lo desataron como pretexto para la infiltración. El rostro de la capitana Morgan se endureció. Vin reconoció esa expresión como ira, aunque mantuvo la voz calmada. El aniquilador Arclight es anterior a cualquier civilización conocida en sus registros o los nuestros. Nuestra investigación sugiere que fue construido hace milenios por una raza extinta. Está programado para exterminar la vida inteligente dondequiera que detecte tecnología avanzada. No lo queremos más que ustedes. La alta consejera consideró sus palabras. ¿Y la declaración de que todos somos objetivos válidos? ¿Cómo se relaciona eso? Los labios de Morgan se apretaron en un ligero ceño. Descubrimos que el Consejo nos etiquetó como mundomortales, nos puso en cuarentena y se negó a escuchar nuestros repetidos mensajes diplomáticos. Concluimos que acercarnos con los brazos abiertos no había servido de nada durante medio siglo.
Así que decidimos forzar el asunto declarando que no toleraríamos más intentos de contención. Nuestra declaración sobre objetivos válidos fue diseñada para evitar que las flotas agresivas nos dispararan. Si lo hacen, responderemos, pero preferimos la cooperación, no la conquista. Un bajo murmullo se elevó entre los delegados. La tensión en el aire se volvió casi tangible. El propio Bin Khal se sentía dividido. Por un lado, los datos eran convincentes. Por otro, se sentía surrealista ver a estos humanos tan audaces, tan resueltos ante la sospecha de toda la Confederación. Label levantó una mano con garras, señalando silencio. Examinaremos los datos que ha proporcionado. Si resultan auténticos, debemos determinar cómo proceder. No damos la bienvenida a su intrusión, Capitana Morgan. Pero no podemos ignorar una amenaza que puede ponernos en peligro a todos. La humana asintió. Eso es todo lo que pedimos. Mientras tanto, permítanme proponer una misión de reconocimiento inmediata a los bordes del espacio de la Confederación. Ya tenemos una flotilla de reconocimiento en ruta. Podríamos beneficiarnos de su colaboración. Algunos delegados intercambiaron miradas alarmadas. Surmala espetó, ¿y si la misión es una trampa? Morgan miró directamente a los ojos del alienígena. Si tuviéramos la intención de hacer la guerra, podríamos haberlo hecho de forma encubierta. En cambio, estamos aquí ante todo su consejo, ofreciendo acceso libre a la tecnología que hemos desarrollado para detectar el aniquilador. No tenemos interés en destruir sus mundos. Si no pueden confiar en nosotros, al menos confíen en su propia supervivencia futura. Desafíen nuestros datos con sus científicos si es necesario, pero no ignoren lo que se avecina. En la audiencia, Bin Khal vio a Bari, que había estado escaneando silenciosamente los datos subidos. Hizo un pequeño asentimiento, indicando que cada lectura hasta ahora coincidía con los modelos teóricos de un objeto que se aproximaba con un potencial destructivo extraordinario. Bin Khal tragó saliva, seguro de que el Consejo no podría desestimar esto. La sesión continuó durante varias horas tensas. La alta consejera Label la terminó otorgando a los humanos acceso provisional temporal al espacio de la Confederación bajo estricta supervisión, mientras un equipo científico dedicado verificaría las afirmaciones. Se formó una comisión especial que incluía representantes de múltiples especies. Bin Khal se sorprendió al saber que él y Bari habían sido elegidos para unirse a esa comisión. No era un funcionario de alto rango, pero tenía un historial de análisis exhaustivo durante la crisis de comunicaciones del Ojo de la Aurora. El Consejo exigió que la comisión partiera de inmediato en una misión de exploración para confirmar la existencia del aniquilador con sensores independientes. Cuando Bin Khal escuchó la noticia, sintió partes iguales de miedo y emoción. Miedo porque viajar con humanos era una perspectiva aterradora. ¿Y si se volvían contra él? ¿O si los datos eran un truco? Pero emoción porque si era real, estaría en la primera línea de un descubrimiento que podría unir a la Confederación o condenarlos a todos. Bari compartía sus emociones encontradas. He soñado con nuevas tecnologías toda mi vida, confesó. Pero nunca pensé que vería la ingeniería humana de cerca. Todos dicen que son imparables, astutos, incluso monstruosos. Aún así, no puedo negar la brillantez de estos diseños de sensores cuánticos. Bin Khal movió sus antenas. Sí, esperemos que sea una brillantez orientada a algo que nos mantenga vivos. 2 días después, el y Bari abordaron un pequeño transbordador de la Confederación que atracó con la USS Solace. Al acercarse a la nave humana, se maravillaron de su casco segmentado, que recordaba a piezas de un rompecabezas unidas. Cada pieza tenía propulsores y montajes de armas distintos, lo que le permitía separarse y operar de forma independiente si era necesario. Dentro, la atmósfera estaba cuidadosamente ajustada para acomodar las necesidades respiratorias de los Ensari. Un grupo de humanos los recibió. Al frente estaba la capitana Lucía Morgan, quien ofreció una pequeña reverencia. «Bienvenidos a bordo», dijo suavemente, escaneando al par de Ensari. «Sabemos que esta es una circunstancia inusual. Agradecemos su disposición a unirse a nosotros». Bin Khal devolvió la reverencia.
Intentó ocultar lo inquietante que era tener esos ojos orientados hacia adelante fijos en él. Estamos aquí para evaluar sus afirmaciones, Capitana Morgan, y para confirmar si sus advertencias sobre el aniquilador son ciertas. Morgan hizo un gesto con el brazo para indicar los corredores. Los llevaré a nuestro centro de operaciones donde podrán ver los datos mientras se recopilan. Sus propios científicos serán libres de realizar lecturas independientes. No tenemos nada que ocultar. Mientras caminaban, Brincal vio destellos del interior de la nave, compartimentos etiquetados en escritura humana, pasillos lo suficientemente anchos para el transporte de carga, tripulación de diversos orígenes vistiendo uniformes a juego. Sintió la sutil diferencia en la gravedad, fraccionalmente más alta que en una nave Ensari, y la temperatura era un poco más cálida. Los humanos obviamente la adaptaron para aproximarse a la comodidad Ensari, pero todavía se sentía alienígena. Barry estaba prácticamente vibrando de curiosidad, especialmente cuando llegaron al centro de operaciones. Docenas de monitores mostraban datos de sensores en tiempo real. Un mapa estelar en el centro de la mesa holográfica principal mostraba una masa arremolinada de energía muy fuera de las rutas de viaje habituales. Un pulso rojo intenso indicaba dónde se predecía que estaría el aniquilador. «Es enorme», murmuró Barry, con los ojos muy abiertos. «¿Están seguros de que no es algún fenómeno estelar?» El teniente Cole, un humano con el pelo corto, negó con la cabeza. «Estamos captando intervalos regulares de ráfagas de radiación dirigida, patrones que se alinean con las funciones de escaneo o puntería de una inteligencia artificial. Definitivamente no es una estrella o un planeta errante. Sospechamos que es una gran esfera mecánica con estructuras de anillos giratorios». Un científico pelicano llamado Dr. Toon, recién asignado por el Consejo, dio un paso adelante. «Estoy analizando el flujo de datos de su matriz de sensores cuánticos. El rendimiento es extraordinario. ¿Cómo demonios lograron sembrar nodos cuánticos entrelazados tan lejos?» Morgan se encogió de hombros. «Los humanos son creativos cuando la supervivencia está en juego». Brincal pensó en esa declaración, en cómo se rumoreaba que la Tierra estaba constantemente al borde de desastres. Erupciones volcánicas, huracanes, bacterias letales, y cómo los humanos sobrevivían generación tras generación. Quizás eso les dio el ímpetu para intentar hazañas aparentemente imposibles también en el espacio. Pasaron varios días en ruta hacia el borde. Durante ese tiempo, la comisión conjunta validó los datos de los sensores a fondo. No había duda de que un objeto construido artificialmente viajaba a velocidades más rápidas de lo esperado, trazando un rumbo hacia el denso territorio de la Confederación. Cada día lo acercaba más. Mientras tanto, los informes de noticias del Consejo indicaban que focos de alarma estaban surgiendo en toda la membresía. Algunos estaban convencidos de que los humanos habían orquestado todo, pero cada vez más especies reconocían que los datos parecían genuinos. Finalmente, la flotilla de la Solace y un puñado de naves de la Confederación llegaron a la región designada. Nadie esperaba que el aniquilador Arquite fuera tan visible al entrar en el espacio real, pero lo era. Contra la oscuridad del espacio interestelar flotaba una forma que brillaba con facetas metálicas cambiantes, como una estrella a la que le hubiera crecido un caparazón reflectante. Brazos giratorios rodeaban su núcleo, emitiendo ocasionalmente haces de luz azul intensa. Incluso a distancia, las lecturas eran ominosas. Brincal observaba desde el puente principal de la Solace, con el corazón palpitando. El objeto empequeñecía sus naves por magnitudes. El teniente Cole informó que estaba escaneando el área, presumiblemente buscando signos de tecnología avanzada. En el momento en que los encontrara, reaccionaría. Y reaccionó. La primera andanada llegó sin previo aviso. Una descarga repentina de radiación intensa que se lanzó hacia afuera. Una nave exploradora de la Confederación, un pequeño cúter de la Armada Centurión, recibió un impacto directo. Sus escudos colapsaron en segundos y el casco se sobrecalentó a niveles letales. La nave se desvió de la formación, dejando un rastro de escombros y parpadeos de llamas antes de oscurecerse. Gritos de horror estallaron en el puente. Los rasgos de la capitana Morgan se tensaron. Ordenó una maniobra evasiva coordinada,
instruyendo a la Solace y a sus naves hermanas a dispersarse. Las naves de la Confederación, no acostumbradas a tal sinergia con los humanos, luchaban por mantener el ritmo. Otro rayo pasó zumbando junto a ellos, chisporroteando en el vacío. Antes de que pudieran organizar un contraataque, los brazos giratorios del aniquilador comenzaron a cambiar de configuración en tiempo real. Se estaba adaptando a cómo se movían las naves, automatizado, implacable, precisamente como los humanos habían advertido. Una llamada frenética llegó de un acorazado de la Confederación. «Estamos perdiendo gente rápido. Alguien tiene un plan». La capitana Morgan respondió con calma. «Tenemos una estrategia de respaldo. Manténganse en formación. Proporcionen fuego de cobertura. Concentremos nuestros cañones en sus brazos giratorios. Sospechamos que el núcleo está protegido por esa estructura de anillo». El acorazado obedeció junto con las otras naves de guerra de la Confederación, desatando un aluvión de plasma y proyectiles cinéticos. Mientras tanto, la Solace y otras dos naves humanas, Hades y Mariner, se separaron para flanquear al aniquilador. Tan pronto como se acercaron, el dispositivo desató otra ola de radiación destructiva. Una de las naves más pequeñas de la flotilla recibió un impacto casi directo, perdiendo la mitad de sus motores en una lluvia de metal fundido. Dentro de la Solace, las alarmas aullaban. Vinal luchaba por mantener la calma, concentrándose en las lecturas. «Capitana, el dispositivo está aprendiendo cómo nos movemos. Cada vez que cambiamos de formación, recalibra sus haces con más precisión». Morgan asintió sombríamente. «Todas las naves, inicien subrutinas de movimiento aleatorio. No le den un patrón predecible». Bari jadeó. «Miren los niveles de energía de esa cosa. Se está regenerando más rápido de lo que podemos dañarlo». Morgan apretó un puño. «Entonces tenemos que recurrir a la contingencia Omega». La columna de Brincal se puso rígida. Había oído la frase susurrada entre los humanos en los últimos días, pero nunca explicada en detalle. El rumor era que implicaba generar un colapso del campo cuántico, creando efectivamente una grieta espaciotemporal localizada que destruiría el objetivo y posiblemente cualquier nave cercana. Era, en esencia, un arma apocalíptica contra un dispositivo apocalíptico. No pudo evitar soltar. «Espera, debe haber otra manera». Morgan se volvió hacia él, su expresión dolida. «Solo la usaremos como último recurso. Pero mira a tu alrededor. Nos están masacrando». Tenía razón. En los últimos minutos, 3 naves de la Confederación habían quedado inutilizadas, a la deriva con los cascos perforados. La flota aliada estaba superada, y el aniquilador apenas había revelado el alcance total de sus capacidades. La capitana Morgan abrió un canal a todas las naves. «Preparen para la contingencia Omega. Hades y Mariner, Solace triangularán alrededor del objetivo. Todos los demás, retírense a la distancia mínima segura». Protestas inmediatas estallaron desde las naves de la Confederación. Una voz apurada del acorazado: «Nunca nos hablaron de este plan». La voz de Morgan tenía un tono gélido. «No es algo que tuviéramos la intención de revelar a menos que fuera necesario. Podemos colapsar el campo cuántico alrededor del dispositivo, pero probablemente también destruirá nuestras naves. Si no hacemos nada, el aniquilador continuará hacia el espacio de la Confederación y aniquilará a miles de millones». El Dr. Toon, monitoreando desde la estación de ciencia de la Solace, parecía afligido. «Capitana, tal colapso podría ondular a través de los corredores subespaciales por cientos de años luz». Morgan negó con la cabeza. «Nuestros cálculos muestran que el efecto es localizado si sincronizamos el colapso con precisión. La verdadera pregunta es si nuestras tripulaciones pueden sobrevivir. Es un riesgo que estamos dispuestos a correr». Vincal sintió que su exoesqueleto se erizaba de pavor. Pero en medio del caos arremolinado de rayos y explosiones, el plan de los humanos podría ser la única opción. Una voz desesperada crepitó desde las comunicaciones aliadas. «Si hay alguna alternativa», exclamó Bari. Tecleaba frenéticamente en su consola, escaneando los brazos giratorios del aniquilador.
Estoy detectando un bucle de retroalimentación de energía en el núcleo. Si concentramos el fuego en un eje específico, podríamos interrumpir los protocolos de autorreparación de la máquina. Quizás no necesitemos Omega. Los ojos de Morgan se iluminaron con una repentina esperanza. Coordenadas. Barry las transmitió. Tendrían que acercarse mucho. Peligrosamente cerca. Es mejor que un enfoque de bajas masivas garantizadas, dijo Brin. Capitana, por favor. Morgan dudó solo un instante. Luego abrió de nuevo el canal de toda la flota. De acuerdo, estamos enviando coordenadas de puntería. Concentren todo en ese eje. Nos moveremos con los cañones principales de la Solace. Si podemos perforar ese núcleo, el dispositivo podría apagarse. Las naves de la Confederación pivotaron, maltrechas pero decididas, y desataron una andanada conjunta en el punto indicado. El aniquilador respondió intensificando el giro de su anillo, redirigiendo los haces de energía para interceptar. Pero mientras los humanos avanzaban en la Solace, ADC y Mariner, la flotilla martilleaba el anillo desde múltiples ángulos. Los rayos tenían problemas para apuntar a tantas amenazas simultáneas. La capitana Morgan se preparó, lista para una fuerte radiación. Solo tendremos una oportunidad para esto. Los cañones principales de la Solace rugieron con una fuerza salvaje, generando un rayo tan brillante que Vincal tuvo que protegerse los ojos incluso a través del visor tintado. La ADC y la Mariner se unieron, convergiendo sus ráfagas precisamente en el eje que Barry había identificado. El anillo giratorio se dobló, chispeando con reacciones en cadena. Toda la estructura tembló y el revestimiento exterior se agrietó. Rayos desesperados de energía brotaron del aniquilador, rozando los cascos, quemando los escudos. La ADC recibió un impacto de refilón que abrió parte de su superestructura, ventilando atmósfera. La Mariner perdió la mitad de sus conjuntos de armas. Sin embargo, mantuvieron la línea. Finalmente, con una última salva combinada, el nodo central del anillo se rompió. Los arcos, luminosos de energía que lo habían rodeado, se desvanecieron y la rotación se ralentizó. Un chirrido mecánico resonó a través de los escáneres. Las luces del aniquilador Arclight parpadearon, luego se apagaron, su estructura flotando inerte en el vacío. Durante un largo momento, nadie habló. Luego, un coro de vítores estalló en las comunicaciones. El alivio se mezcló con el crudo dolor de aquellos que habían perdido amigos en el corto y brutal conflicto. Al menos media docena de naves de la Confederación habían sido completamente destruidas, y la flotilla humana había sufrido daños paralizantes, pero habían sobrevivido. Más importante aún, el imparable dispositivo apocalíptico había sido detenido. Incluso mientras la adrenalina disminuía, Brincal sintió una ola de asombro invadirlo. Los humanos, en cierto sentido, habían salvado a la Confederación de una amenaza que de otro modo podría haberlos destruido, y lo habían hecho a un gran costo. Recordó todas las historias sobre los mundomortales, cómo prosperaban en la violencia, cómo tenían el potencial de ser conquistadores imparables. Sin embargo, aquí estaban, maltrechos y ensangrentados por una lucha que originalmente no era suya, luchando junto a alienígenas que los habían rechazado durante décadas. Al regresar a Vaseline Prime, las naves supervivientes hicieron una entrada sobria. Los cascos dañados brillaban bajo la luz del sol del planeta. Algunas remolcaban los restos de sus compañeros destruidos, esperando al menos recuperar las cajas negras o los restos de los que habían caído. Humanos y representantes de la Confederación por igual sintieron el peso del sacrificio. La alta consejera Labelle convocó otra asamblea. Esta vez, con gratitud a la flota conjunta. Se paró en el estrado, con la cresta baja en señal de luto. Entre los asistentes estaban Brincal y Barry, que se habían convertido en celebridades inadvertidas por descubrir el punto débil crítico. Varios humanos también estaban cerca del estrado. La propia capitana Morgan sangraba por un corte menor en la frente y sus oficiales maltrechos. Labelle se dirigió a la multitud silenciosa. Debemos nuestra supervivencia a esta cooperación sin precedentes. El aniquilador está neutralizado. Nuestros mundos centrales están a salvo. Sin embargo,
Hemos perdido hombres y mujeres valientes de muchas especies en esta batalla. Nos reunimos para honrarlos y para deliberar sobre cómo avanzamos con los humanos. Surmala, el Javani que una vez había acusado a los humanos de montar un engaño, habló con voz apagada. No se puede negar que los terranos lucharon por el bien de todos nosotros. Pero la pregunta sigue siendo, ¿estamos preparados para levantar la cuarentena por completo? Son formidables. Podrían representar un peligro para nosotros en el futuro. La tensión en el gran salón era palpable. Morgan fue quien respondió. No negamos que podríamos ser peligrosos. Nuestro hogar nos moldeó de esa manera. Pero hemos elegido una y otra vez ayudar en lugar de dañar. Respetamos el derecho de cada especie a existir, a florecer. Luchamos a su lado y perdimos buena gente haciéndolo. Su declaración reverberó por el salón. El doctor Tun dio un paso adelante. He visto su tecnología y dedicación. También los vi correr los mayores riesgos en el asalto final. No son conquistadores. No en este contexto. Me salvaron la vida más de una vez. Creo que podemos encontrar un camino de confianza, o al menos de cooperación cautelosa. Bin Khal y Bari, junto con delegados de múltiples naves, confirmaron la disposición de los humanos a compartir datos de sensores, a presentarse como aliados contra amenazas como el aniquilador. Bari añadió que el daño parcial al dispositivo apocalíptico reveló que era antiguo, anterior a todos los registros conocidos. La humanidad lo había descubierto por casualidad a través de su red cuántica. En resumen, ninguna otra civilización había sabido siquiera buscar. Si los humanos no hubieran intervenido, la Confederación podría haberse enterado demasiado tarde. La alta consejera Labelle hizo una señal a la asamblea reunida para que guardara silencio. Habló con una voz que temblaba de emoción. Sopesamos las tragedias de los ciclos pasados contra la cruda verdad del presente. Sin estos mundomortales, todos podríamos estar condenados. Así que ahora proponemos que la Confederación adopte una nueva postura. Los humanos serán reconocidos como aliados provisionales, su estado de cuarentena revocado, a la espera de medidas continuas de fomento de la confianza. No fue un voto unánime, pero el margen fue decisivo. La mayoría favoreció abrir las puertas a la humanidad. Una ola de alivio se extendió por el salón. Brincal sintió una profunda gratitud de que, por una vez, una crisis no hubiera degenerado en una guerra imparable. En cambio, se habían formado nuevas alianzas por necesidad. Más tarde, en una reunión más privada en una de las grandes salas de recepción de Vaseline Prime, Brincal se encontró de pie torpemente cerca de las mesas del buffet, sin saber cómo saludar a los oficiales humanos. Vio a la capitana Morgan, que hablaba con Bari sobre tecnología de distribución de energía. Su conversación parecía cálida. El viejo miedo a los mundomortales todavía se aferraba a la mente de Brincal, pero reunió el coraje para acercarse. Morgan lo vio y le ofreció una leve sonrisa. Brincal, ¿verdad? El especialista en comunicaciones que tanto hizo para coordinar ese empuje final. Él chasqueó sus mandíbulas en una expresión de humildad. Eso fue principalmente el ingenio de Bari. Yo solo me aseguré de que la información llegara a las naves correctas. Morgan inclinó la cabeza, un gesto que Brincal interpretó como reconocimiento. Y eso fue crucial. Sin ello, probablemente habríamos activado la contingencia Omega, que podría haber terminado con muchas más bajas. Bari se unió. Su especie prospera en condiciones extremas. Eso está claro. Fue sorprendente ver hasta dónde llegarán para proteger no solo a ustedes mismos, sino ahora aparentemente al resto de nosotros. La mirada de Morgan se desvió hacia una gran ventana con vistas a las luces parpadeantes de la ciudad. Nuestro planeta nos enseñó a luchar duro o morir. Tuvimos que unificarnos o perecer en innumerables desastres naturales. Quizás estamos acostumbrados a la idea de que no vendrá ayuda a menos que la creemos nosotros mismos. Cuando nos dimos cuenta de lo que era el aniquilador, sabíamos cómo respondería la Confederación. Miedo, desconfianza. Algunos incluso nos acusarían de engaño, pero teníamos que intentarlo. Brincal se frotó un miembro superior contra su otro brazo. Entonces su transmisión original,
Los humanos han decidido que todos somos objetivos válidos, fue solo una táctica para sorprendernos y hacer que nos detuviéramos antes de dispararles. Morgan soltó una risa ronca. Teníamos que romper su cuarentena de alguna manera. Si nos hubiéramos acercado humildemente, nos habrían derribado del cielo o nos habrían rechazado. Corrimos un riesgo, uno grande. Algunas personas en nuestra propia flota se opusieron, preocupadas de que confirmaría los peores estereotipos. Pero cualquier retraso en detener al aniquilador podría haber costado miles de millones de vidas. Vincal sintió emociones conflictivas arremolinarse en su pecho. Recordó lo aterrorizado que había estado solo al oír la palabra mundo mortales. Ahora, mirando a esta humana que tanto había arriesgado, se dio cuenta de que la etiqueta misma era producto de la ignorancia. Sí, los humanos podían ser aterradores, pero también podía serlo una llamarada solar o un estallido de rayos gamma. Sin embargo, uno no ponía en cuarentena a una estrella. Podía ver en los ojos de Morgan que ella y su gente simplemente habían elegido usar su ferocidad al servicio de algo más grande que ellos mismos. Por toda la sala de recepción, delegados de varias especies se acercaban gradualmente a los humanos. Algunos con cautela, otros con más entusiasmo. Un par de arlianos larguiruchos intentaron averiguar cómo dar la mano a los humanos, fallando torpemente pero riendo en el proceso. Un trío de oficiales centuriones ofreció saludos formales, reconociendo las hábiles tácticas de batalla que los habían salvado. Surmala, el escéptico Javanni, rondaba cerca del borde de la sala. Después de un rato, se acercó a Morgan con rigidez. «Capitana, me equivoqué sobre sus intenciones. Perdí a un amigo cercano en una de las naves que fue destruida. Pero no puedo negar que más habrían muerto si no fuera por usted. Por favor, acepte mi disculpa y mi gratitud». Morgan inclinó la cabeza. «Lamento su pérdida. Todos perdimos gente buena. Que sean recordados por su valentía». La conversación serpenteaba a su alrededor y Vincal se dio cuenta de que una nueva era podría estar amaneciendo de verdad. La penumbra de la guerra y la sospecha se mezclaba con una esperanza cautelosa. Por primera vez, la Confederación miraba a estos supuestos mundomortales no como horrores a ser enjaulados, sino como aliados potenciales. En las semanas siguientes, se redactaron documentos oficiales para formalizar el nuevo estatus de la humanidad como aliados provisionales. Se planificaron intercambios tecnológicos. Los humanos acordaron ayudar a expandir la red de sensores de la Confederación para que cualquier nueva amenaza como el aniquilador pudiera ser detectada a tiempo. A cambio, la Confederación abrió rutas comerciales limitadas a la Tierra, permitiendo interacciones culturales y comerciales que habían sido impensables solo meses antes. Todavía había muchas preocupaciones. Algunas especies permanecían profundamente sospechosas, señalando la violenta historia de la humanidad, advirtiendo que los humanos solo habían demostrado ser imparables en la guerra. Pero como el Consejo declaró públicamente, si una fuerza imparable es atemperada por el deseo de cooperación, entonces puede ser un instrumento de salvación, no de dominación. Vincal y Bari estuvieron entre la primera oleada de voluntarios de la Confederación invitados a la Tierra con una visa de investigación. La idea los emocionaba y aterrorizaba simultáneamente. Se rumoreaba que la gravedad, el clima y la biosfera de la Tierra eran intensos más allá de toda medida. Sin embargo, la invitación era una señal de buena fe. Vincal no estaba seguro de si aceptaría, pero al menos lo consideró. Un paso que no mucho tiempo atrás habría parecido imposible. Mientras tanto, llegaron noticias de los restos del aniquilador Arquite. Un equipo de salvamento había descubierto una antigua planta de producción en el núcleo del dispositivo, medio destruida por el ataque final. El análisis preliminar sugería que no era el único de su tipo. Los informes indicaban que más máquinas podrían vagar más allá del borde de la galaxia, un sombrío recordatorio de que la amenaza no había terminado necesariamente. Los humanos y la Confederación por igual tendrían que permanecer vigilantes. En una última ceremonia oficial, el Consejo reconoció los valientes esfuerzos de todos los que participaron en la flota conjunta. Se celebraron memoriales por los que habían perecido. La capitana Lucía Morgan fue elogiada, al igual que sus oficiales,
y también lo fueron los héroes de varias especies de la Confederación. Brincal fue destacado por su ejemplar enlace de comunicaciones, una frase que lo hizo sonrojar de vergüenza y orgullo al mismo tiempo. Después, mientras paseaba por uno de los amplios balcones de Vaseline Prime, contempló el remolino de naves estelares en el cielo. Algunas eran recién llegadas de los sistemas exteriores, venidas a presenciar la transformación del Consejo. Otras eran naves humanas, sus diseños modulares brillando bajo la luz del sol. Ya no estaban obligadas a esconderse detrás del perímetro de cuarentena. Encontró a Bari apoyada en la barandilla del balcón, escaneando el cielo con sus 4 ojos inquisitivos. Cuando lo notó, señaló hacia la formación de arriba. «Mira eso. Hace un mes, nos habríamos asustado al ver tantas naves terranas en órbita. Ahora es normal». Brincal se paró a su lado, dejando que la cálida brisa rozara su exoesqueleto. «No sé si lo llamaría normal todavía, pero estamos en camino». Bari exhaló en una señal de optimismo cauteloso. «Es increíble cómo la mayor amenaza que hemos enfrentado nos obligó a derribar los muros más grandes que erigimos. La cuarentena, la desconfianza». Brincal recordó la frenética transmisión del Consejo. «Los mundomortales han decidido que todos somos objetivos válidos». La frase había helado a toda la Confederación, les había hecho asumir lo peor. Ahora, irónicamente, entendía que los humanos habían redefinido objetivos en un sentido que abarcaba tanto el rescate como la amenaza. «Podríamos haberlo perdido todo», murmuró, «si no fuera por ellos». Bari lo estudió por un momento, luego asintió. «Sí, a veces, lo que más temes puede resultar ser exactamente lo que necesitas. Quizás esa es la verdadera lección aquí». Pensó en las naves maltrechas, las brillantes explosiones de energía que casi los habían reclamado a todos, y el acto final de sinergia que había derribado al monstruoso dispositivo. «Nosotros los Ari nos enorgullecemos de mirar en todas direcciones», dijo, tocando una de sus crestas visuales. «Sin embargo, no vimos que etiquetarlos como mundomortales nos cegó a su voluntad de ayudar». Bari le dio una palmadita suave en el brazo. «Aprenderemos, y ellos también. Solo tenemos que esperar que las futuras amenazas nos encuentren de pie, lado a lado, no en lados opuestos de las armas». Ambos volvieron a mirar al cielo, observando pasar una formación de naves terranas y de la Confederación. Un crucero humano giró con gracia, y por un momento, las tenues líneas de las conexiones modulares brillaron como piezas de un rompecabezas. La sensación de posibilidad flotaba en el aire. A medida que el día decaía, un suave timbre del comunicador de mano de Brincal señaló una invitación a un pequeño evento de intercambio cultural. Los humanos estaban organizando un festín al estilo terrestre para cualquier delegado lo suficientemente valiente como para probar su cocina. Sonrió con picardía, inseguro de si su sistema digestivo en Sari podría manejar algo de eso, pero intrigado no obstante. La sola idea de intercambiar alimentos con una especie una vez en cuarentena por ser demasiado mortal subrayaba lo lejos que habían llegado. Él y Bari caminaron a través de los arcos abiertos de la torre, bajando por pasillos que brillaban con la luz del atardecer. Pronto entraron en un salón de recepción donde media docena de especies diferentes se mezclaban con humanos alrededor de mesas improvisadas. Vapor y aromas tentadores se elevaban de grandes fuentes de servir. Una oficial terrana les hizo señas con una sonrisa de bienvenida. «Vengan, prueben algo», dijo. «Tenemos una variedad de opciones seguras para ustedes». Nuestro personal médico verificó las toxinas para asegurarse de que evitamos cualquier cosa dañina. Bari tomó un plato de verduras que parecían bastante inofensivas. «¿Son estas plantas de su tierra?» «Sí», respondió la mujer. «En su mayoría. Algunas fueron modificadas genéticamente para reducir los alérgenos. Denle un mordisco si quieren». Brincal tomó un bocado con cuidado. Con un poco de vacilación, se lo llevó a la boca. El sabor era inusual, ácido y dulce, no se parecía a nada de la cocina en Sari. Lo tragó. «Es interesante», logró decir. Bari se rió de su expresión y probó uno ella misma, parpadeando de deleite. «Esto es sorprendentemente bueno».
La mujer humana se rió. Nosotros también tuvimos que adaptarnos. Algunos de sus alimentos alienígenas son letales para nosotros, pero estamos tratando de hacerlos seguros. Vincal miró alrededor del salón, viendo todo tipo de interacciones, desde vacilantes hasta abiertamente amistosas. Este era el comienzo de un cambio cultural que habría parecido imposible no mucho tiempo atrás. Un cierto orgullo floreció en él por poder ser parte de cerrar esa brecha. Recordó cómo no hacía mucho temblaba ante la perspectiva de responder a una llamada humana. Ahora estaba aquí, probando sus extraños productos mientras charlaba como si fueran viejos conocidos. Las sombras de la sospecha aún persistían en los rincones del salón, por supuesto. Algunos observadores fruncían el ceño desde la distancia, no convencidos, pero el impulso había cambiado. El bloqueo estaba roto, la cuarentena deshecha. En el extremo más alejado de la recepción, la capitana Lucía Morgan conversaba con un diplomático pelicano. Cuando se encontró con la mirada de Vincal, asintió una vez, un gesto de gratitud y reconocimiento. Él devolvió el gesto, sintiendo el peso de nuevas responsabilidades. Las alianzas oficiales aún se estaban redactando, pero los cimientos ya estaban puestos en la supervivencia mutua. Cuando el evento terminó, Vincal salió de nuevo, dejando que el aire llenara sus pulmones. El anochecer cubrió la capital con un resplandor azulado. Mientras miraba las estrellas, no pudo evitar preguntarse cuántas otras amenazas ocultas acechaban en la oscuridad cósmica, esperando ser descubiertas. La existencia del aniquilador Arclight implicaba que podría haber más construcciones de ese tipo, posiblemente más avanzadas, más mortales. Sin embargo, por primera vez, la idea no lo llenó de desesperación, porque ahora tenían algo que trascendía el miedo. Una confianza frágil pero creciente entre especies que una vez parecieron irreconciliables. Los humanos, a pesar de toda su rumoreada brutalidad, se habían mostrado capaces de un sacrificio asombroso. La Confederación, a pesar de toda su sospecha, había abierto la puerta a una nueva asociación. Quizás esa era la verdadera historia detrás de la escalofriante transmisión. Los humanos habían forzado a la Confederación a enfrentar una verdad universal. No podían permitirse permanecer separados si deseaban sobrevivir. En ese sentido, hemos decidido que todos son objetivos válidos, fue menos una amenaza que un ultimátum, uno que impulsó un cambio radical. El comunicador de Vincal sonó de nuevo, esta vez con un mensaje del ojo de la aurora. El capitán quería una actualización sobre el intercambio cultural. Otro pitido indicaba que un subcomité diplomático sobre intercambio de tecnología se reuniría en 2 días. Luego estaban las familias de los caídos que necesitaban reconocimiento, memoriales que organizar, nuevos protocolos estándar para flotas integradas que redactar. El ritmo del cambio era vertiginoso. Paseó más lejos por el balcón, dejando que el zumbido del tráfico de la ciudad se desvaneciera en un suave murmullo. Deteniéndose en el borde, apoyó ambos miembros superiores en la barandilla. Desde aquí, podía ver plataformas de aterrizaje distantes con grupos de naves estelares. Distinguió la silueta de un crucero humano recién llegado, así como varias naves más antiguas de la Confederación. Ninguna se disparaba entre sí. Ninguna se acobardaba detrás de campos de fuerza. Una risa inesperada se le escapó. Una liberación de emoción reprimida. Mundo mortales, dijo en voz baja, imaginando las últimas semanas. El nombre se sentía incompleto ahora. Sí, fueron moldeados por un mundo de muerte. Sin embargo, habían elegido convertirse en más que eso. Quizás había llegado el momento de que la Confederación los viera de manera diferente. Por su parte, los humanos tendrían que demostrar día a día que su formidable naturaleza era un activo en lugar de un lastre. Miró hacia el cielo, imaginando los restos destrozados del aniquilador Arclight, flotando en la negrura vacía, desactivado e inofensivo. Se había evitado una catástrofe cercana. El costo fue alto, pero de la tragedia había surgido algo nuevo. Quizás, pensó Vincal, así era siempre con un mundo letal. La adversidad engendra destrucción o innovación radical. Y ahora esa innovación radical se extendía a través de las líneas de especies. Con el tiempo, las formalidades se desvanecerían en el negocio diario de forjar la unidad.
Los humanos podrían visitar el espacio Ensari por primera vez, forjando nuevas colaboraciones científicas. Los Ensari podrían pisar la Tierra, sobreviviendo a su fuerte gravedad y compleja atmósfera con la ayuda de trajes avanzados. Otras especies, arlianos, javannis, pelicanos, podrían obtener nuevas perspectivas de la ingeniería terrana. La galaxia, antes díscola, había vislumbrado la necesidad de unirse. A medida que avanzaba la noche, las lámparas alrededor del balcón iluminaron el exoesqueleto de Brincal con un suave tono dorado. Se recordó a sí mismo que no todos los prejuicios desaparecen de la noche a la mañana. El camino a seguir estaría plagado de obstáculos, malentendidos, brechas culturales, y si aparecían más reliquias como el aniquilador, eso añadiría otra capa de tensión. Pero al menos ahora tenían una oportunidad de luchar. Su comunicador zumbó con la voz de Bari. Brin, ¿dónde estás? Los humanos están a punto de demostrar una pieza de su equipo de escaneo portátil, y creo que te encantaría. Lo encendió. Voy para allá. Echó un último vistazo al horizonte. Sobre las imponentes agujas de la capital, un conjunto de estrellas llamaba con promesas y amenazas por igual. Las palabras de la transmisión de emergencia flotaron en su mente. Los mundomortales han decidido que todos somos objetivos válidos. Una vez, ese mensaje lo había helado hasta la médula. Ahora, habiendo presenciado lo que realmente implicaba, sentía solo determinación y quizás una chispa de esperanza. Sí, susurró, apartándose de la barandilla. Todos somos objetivos, pero quizás también seamos todos aliados. Hora de averiguar hasta dónde puede llevarnos eso. Regresó adentro, listo para aprender más sobre estos llamados mundomortales. Estos humanos que habían destrozado sus cadenas de cuarentena, no para conquistar, sino para salvar. Y aunque una parte de él siempre estaría recelosa, también sentía una emocionante agitación ante la idea de que juntos podrían hacer frente a cualquier amenaza cósmica que acechara en la oscuridad y quizás forjar un futuro que ninguno de ellos podría alcanzar solo. La doctora Caselle a veces se preguntaba si la curiosidad científica era simplemente un término educado para la imprudencia. En la silenciosa cubierta de observación del crucero de reconocimiento de la Alianza Galáctica, el horizonte crepuscular observaba la Tierra, conocida en los registros de la Alianza como Sol 3, a través de una ventana reforzada. El planeta brillaba azul y verde bajo nubes blancas arremolinadas. Parecía pacífico, casi sereno. Sin embargo, si los informes preliminares eran correctos, albergaba una raza que podría desafiar fundamentalmente todo lo que la Alianza sabía sobre la biología sensible. Levantó su grabadora. Bitácora personal. Doctora Caselle Sell, xenobióloga. Día 1 de la misión de observación de Sol 3. Nuestro objetivo: determinar si la especie llamada humanos presenta una amenaza para la seguridad interestelar. Todos los datos previos sugieren que luchan implacablemente, mucho más allá de los límites fisiológicos normales. La posibilidad de que no posean una vía de inhibición neuronal, una vez considerada una característica universal de la vida inteligente, sigue sin confirmarse. Si se demuestra que es cierto, estos humanos pueden representar una forma de vida diferente a cualquiera que hayamos encontrado. Cassis bajó la grabadora y miró a los otros reunidos en la cubierta tenuemente iluminada. El teniente Belón, un oficial de seguridad de la Alianza con piel escamosa azul, tocaba una lectura en una consola cercana. El ingeniero jefe Alvin, alto y encorvado, estaba inclinado sobre una interfaz holográfica, analizando señales de la superficie del planeta. Dos miembros más del equipo científico, Gesell y Orum, estaban junto a la ventana de observación, discutiendo algo en voz baja. De vez en cuando, lanzaban miradas ansiosas a la tierra de abajo. Nadie estaba del todo tranquilo. La Alianza había descubierto cientos de especies en docenas de sistemas estelares. Todas poseían una versión de lo que los xenobiólogos denominaban un interruptor de apagado neuronal, un mecanismo de seguridad que desencadenaba la inconsciencia o la retirada forzada cuando las lesiones se volvían potencialmente mortales. Aseguraba una oportunidad de supervivencia, una piedad biológica incorporada. Los humanos, según la inteligencia dispersa, aparentemente no compartían esa piedad.
Luchaban hasta que físicamente no podían continuar, a veces ignorando heridas catastróficas, pérdida de sangre o dolor incapacitante. Era una afirmación tan extrema que muchos científicos de la Alianza se negaban a creerla. Cassis había venido a Sol 3 con la esperanza de encontrar una explicación racional, una que encajara cómodamente en el modelo galáctico de vida sensible. Sin embargo, cada uno de sus instintos insistía en que podrían estar adentrándose en un descubrimiento mucho más peligroso. Doctora Cell, la voz de Belón sonó baja. Hemos completado las comprobaciones finales. Deberíamos desplegar el satélite furtivo en la órbita lunar. Sí, respondió Cassis. Establezcamos nuestro punto de vista inicial. Luego podremos monitorear los conflictos humanos localizados sin revelarnos. Vela asintió y salió de la cubierta. Cassis pudo oírla dar órdenes a la tripulación de la bahía de lanzamiento. Unos minutos más tarde, las cámaras externas del horizonte crepuscular mostraron un pequeño satélite negro desprenderse y alejarse en la oscuridad, oculto por un blindaje avanzado que lo hacía casi indetectable por los escaneos electromagnéticos estándar. El plan era simple. El satélite orbitaría la luna de la Tierra, recopilaría datos sobre actividades militares, buscaría conflictos importantes y proporcionaría transmisiones de video en tiempo real. Todo rutinario, al menos en circunstancias normales. Pasó una hora. Intensa anticipación. Por fin, la consola sonó. Alvin se apartó del panel holográfico, su expresión sombría. Tenemos una transmisión, doctora Cell. Hay una zona de conflicto en el cuadrante norte de uno de sus continentes. Parece un enfrentamiento militar de escala moderada. Quizás 2 o 3 docenas de combatientes por cada bando. Estamos captando fuego balístico. Algunas unidades mecanizadas ligeras. Deberíamos hacer zoom. Hazlo, dijo ella, y la pantalla principal parpadeó. La perspectiva de la cámara cambió a un paisaje polvoriento sembrado de escombros de hormigón, edificios medio derrumbados y columnas de humo. Soldados uniformados corrían de una cobertura a otra. El fuego de las armas resonaba en el aire. Casi se había acostumbrado a los conflictos a veces brutales entre especies menos avanzadas, pero había una intensidad en la forma en que estos humanos se movían que encontró inquietante. Observen a esos dos cerca de la estructura caída, dijo Gesell, señalando a un par de soldados. Estaban inmovilizados detrás de los escombros. Un soldado se agarraba a un brazo herido. El otro ladraba órdenes a un dispositivo de mano. A pesar de que el brazo del primer soldado colgaba en un ángulo extraño, permanecía alerta, devolviendo el fuego cuando era posible. Heridas menores típicamente incapacitarían a la mayoría de las especies, murmuró Orum. Estos humanos, él ni siquiera parece disminuir la velocidad. El brazo de ese hombre está roto, apostaría. Alvin soltó un silbido bajo. ¿Deberíamos intentar una prueba con tranquilizantes? Una ráfaga neutralizadora de corto alcance podría confirmar si realmente carecen del inhibidor. Cassis dudó, mirando alrededor de la cubierta. Éticamente, la interferencia directa estaba mal vista, pero el objetivo principal de la alianza era claro: recopilar datos definitivos antes de decidir si extender el contacto diplomático o imponer una cuarentena. Haremos una prueba mínima, decidió. Preparen un disparo de micropulso tranquilizante. Apunten a un solo soldado y háganlo de forma encubierta. Mantengan la dosis moderada. Veamos cómo responden. En momentos, el satélite transmitió un débil pulso de energía, invisible para los ojos humanos. En la pantalla, un soldado con casco y armadura corporal se sacudió como si lo hubiera picado una avispa invisible, cayó sobre una rodilla y se agarró el costado. Luego, lentamente, se obligó a ponerse de pie. Sus manos temblaron por unos segundos y se las miró con aparente confusión. En lugar de colapsar, levantó su arma, dio un paso adelante y continuó disparando. Eso fue suficiente sedación para noquear a un lagarto alot, siseó Belón, con los ojos muy abiertos. Sigue en pie. Signos vitales. Sí, lo estamos rastreando con el escáner del satélite. Su ritmo cardíaco se está disparando. La presión arterial ha subido, pero está consciente y funcionando.
Todos observaron en un silencio atónito cómo el soldado hacía señales a sus camaradas, aparentemente advirtiéndoles que se mantuvieran abajo mientras él avanzaba. Se movía con un ligero tambaleo, pero con una determinación que nadie en la cubierta había presenciado jamás en esas condiciones químicas. Entonces, los rumores podrían ser ciertos, pensó Cassis, con el pulso acelerado. Una especie que puede anular o simplemente carece de los disparadores de apagado neuronal estándar. Velón, intensifica la dosis. Suficiente para derribar a una bestia orbar en seco. Veamos si eso funciona. Un segundo pulso salió del satélite. De nuevo, el soldado se puso rígido, luego tropezó detrás de un muro, fuera de la vista de la cámara. Después de unos segundos, emergió de nuevo, todavía de pie, todavía armado, aunque ahora obviamente respirando con dificultad. Se llevó una mano al costado del cuello, quizás reconociendo que algo andaba mal. Otro soldado le gritó, posiblemente alarmado por su estado. Pero el soldado objetivo desestimó la preocupación, dio una señal de todo despejado y continuó avanzando. Casi sintió que le temblaban las manos alrededor de la consola. Era real. Los humanos no tenían interruptor de apagado. Una hora después, el equipo de la Alianza se reunió en la sala de reuniones central del horizonte crepuscular. La gran mesa ovalada estaba sembrada de tabletas de datos. Pantallas holográficas brillaban sobre cada asiento, resumiendo lo que acababan de presenciar. Velón comenzó. Probamos un pulso tranquilizante moderado y uno fuerte en ese soldado. El efecto fue mínimo, incluso teniendo en cuenta la posible tolerancia a las drogas o la interferencia de la armadura corporal. La sedación debería haber sido suficiente para incapacitar a grandes depredadores ápice. El cuerpo del soldado o está metabolizando el compuesto demasiado rápido o carece de la respuesta receptora típica en sus vías neuronales. Gesell se cruzó de brazos. Entonces, no es solo anecdótico. Realmente no se apagan. Casi se exhaló lentamente, recordando los ojos del soldado y esa transmisión temblorosa. Ninguna señal de rendirse, solo concentración pura. Necesitamos más confirmación. Quizás es solo una anomalía con ese soldado en particular. Podría ser un caso extremo. Alvin negó con la cabeza. Dudoso. Tenemos imágenes adicionales de otros escuadrones. Patrones similares. Personas que sufren múltiples heridas de bala y continúan luchando. Sus cuerpos eventualmente sucumben, pero superan niveles de trauma que incapacitarían a cualquier especie de la Alianza. Entonces, dijo Oram, extendemos una invitación de contacto pacífico o los clasificamos como un riesgo de seguridad. Fruncí el ceño. Necesitamos más datos. Hay una razón por la que estamos aquí. La Alianza quiere un informe concluyente antes de tomar esa decisión. Casi sabía lo que implicaban. Una captura en persona, un estudio directo de un sujeto humano vivo. El peso moral de eso la presionaba, pero era precisamente por eso que habían sido desplegados. No había otra manera de confirmar la verdad de esta rumoreada falta de inhibidores neuronales. Si los humanos realmente no tenían una válvula de seguridad biológica, la Alianza podría verlos como demasiado peligrosos. Una cuarentena forzada, incluso una medida extrema, estaba sobre la mesa. Lo planearon cuidadosamente. Un pequeño equipo de infiltración descendería de noche cerca de la zona de conflicto, disfrazado con trajes de sigilo. Apuntarían a un solo soldado, con suerte lo suficientemente herido como para hacer una captura más fácil, y lo llevarían a bordo para su examen. Casi sintió una persistente sensación de pavor. Los humanos podrían ser imprudentes, pero no eran estúpidos. Detectarían cualquier error. Por otra parte, la alternativa era dejar que la Alianza tomara decisiones basadas en rumores. Cualquiera de los dos caminos se sentía peligroso. 2 noches después, el equipo de infiltración flotaba sobre la Tierra en un transbordador de descenso. Sus trajes de sigilo brillaban, absorbiendo las señales de radar. El propio transbordador tenía una tecnología de camuflaje avanzada que enmascaraba la producción de calor. A través de la pequeña ventana, Cassis podía ver el tenue resplandor de las luces de la ciudad a millas de distancia. Dentro reinaba el silencio,
aparte del zumbido de la electrónica y la respiración amortiguada de la tripulación. Belón verificó 2 veces su arma. Tenemos que hacer esto rápidamente. Coger a un solo soldado en las afueras del lugar del conflicto. Aplicar sedación. El resto de ustedes aseguren el perímetro. Doctora. Cell, una vez que lo tengamos. Regresamos al transbordador inmediatamente. Entendido. Cassis asintió. Había insistido en venir, queriendo asegurarse de que se causara un daño mínimo al cautivo. Si tenían que cometer este acto poco ético, quería al menos preservar una pizca de compasión en el proceso. En el suelo, les tomó menos de 1 hora localizar a un soldado aislado. El conflicto había disminuido por la noche, con ambos bandos atrincherados en campamentos improvisados. El soldado en cuestión, Sargento Davis, según la identificación en su uniforme, estaba explorando el perímetro de un complejo maltrecho. Caminaba con cojera, claramente herido. Blanco perfecto, pensó Cassis, aunque la culpa le retorcía el estómago. Belón disparó un dardo tranquilizante desde un lanzador de corto alcance. Davis se crispó, llevándose la mano hacia atrás como si espantara un mosquito. Luego tropezó contra una pared. El equipo de infiltración se abalanzó. En circunstancias normales, incluso la más mínima dosis del dardo habría causado la inconsciencia en cualquier especie de la alianza. Davis, sin embargo, luchó contra ello. Sus ojos estaban parcialmente vidriosos, pero gruñó algo en inglés. Ira, confusión. Intentó levantar su arma de mano. Belón se vio obligada a disparar un segundo dardo. Solo entonces su cuerpo se desplomó lo suficiente como para que pudieran llevárselo. Sin embargo, nunca perdió el conocimiento por completo. Mientras lo arrastraban al transbordador furtivo, su mirada medio apagada parpadeaba con feroz determinación, y lanzó una protesta que Cassis no pudo entender. Durante el ascenso, Cassis se arrodilló junto al hombre, escaneándolo con un dispositivo médico portátil. Frecuencia cardíaca peligrosamente alta, presión arterial extremadamente elevada, niveles de adrenalina por las nubes. Sin embargo, todas estas lecturas sugerían que debería estar cerca o ya en estado de shock, pero se aferraba a la conciencia. Le presionó un hipo sedante contra el cuello. Esta era una fórmula más pesada, normalmente utilizada para someter a criaturas depredadoras furiosas en mundos salvajes. Finalmente lo sometió, por ahora. De vuelta a bordo del horizonte crepuscular, colocaron al sargento Davis en una unidad de biocontención. Cassis se cernía sobre él, sintiéndose dividida. El hombre era claramente un soldado experimentado, probablemente con su propia familia, su propia vida. Ahora era un sujeto de prueba para una raza alienígena que no sabía que existía hasta hace 1 hora. Sin embargo, la misión lo exigía. Le quitaron la ropa y el equipo, buscaron armas ocultas. Era de complexión fuerte, pero no de una manera extraordinaria para un humano. Por otra parte, pensó Cassis, los humanos aparentemente solo parecían ordinarios hasta que se les ponía a prueba. Puso los instrumentos médicos a grabar cada variable. Actividad neuronal, niveles hormonales, respuestas musculares. La sedación está desapareciendo mucho más rápido de lo previsto, advirtió Orum, estudiando un gráfico. Se despertará pronto, y nuestro régimen de sedación estándar no lo está conteniendo. Cassis les ordenó que aplicaran amortiguadores neuronales adicionales, dispositivos especiales que suprimían la agresión y la fuerza física en los sujetos. Rara vez los había necesitado antes. Si se despierta, manténganlo tranquilo. Hablen con él si es necesario. Debemos obtener la mayor cantidad de información posible sobre cómo su cuerpo maneja el dolor y la sedación. Lo estudiaron durante varias horas. Los datos médicos eran extraordinarios. Donde las especies típicas habrían desencadenado la inconsciencia como mecanismo de autodefensa, el cerebro de Davis mostraba una actividad cortical intensificada. Los vistazos que obtuvieron de su fisiología sugerían una ausencia casi completa de los arcos reflejos inhibitorios que forzaban el descanso cuando el cuerpo estaba cerca del colapso. Cuando finalmente abrió los ojos, Cassis trató de parecer no amenazante. Sargento Davis, dijo suavemente. Mi nombre es doctora. Cassis Cell.
Sé que no puede entender mi idioma, así que estoy usando un dispositivo traductor que puede aproximar su habla. Por favor, mantenga la calma. No estamos aquí para matarlo. Solo necesitamos entender cómo funciona. Él la miró con una mezcla de miedo e ira. Ella notó la mandíbula apretada, la tensión en sus hombros, la forma en que probaba las restricciones con tirones cortos y enérgicos. Incluso en una condición debilitada, parecía listo para explotar en acción. A través del traductor, escupió una respuesta. ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios son ustedes? El dispositivo de Cassis reprodujo una versión aproximada en su propio idioma. Exige saber su ubicación, luego nos llama abominaciones desconocidas. Orum soltó un bufido despectivo, pero Cassis levantó una mano de advertencia. Sargento Davis, intentó de nuevo. Lo liberaremos después de que hayamos recopilado suficientes datos médicos. No pretendemos hacerle daño permanente. Por favor, no se resista a las restricciones. Podría lastimarse. Incluso con la interpretación forzada del traductor, el desdén del hombre era obvio. Si querían evitar lastimarme, no deberían haberme llenado de ese tranquilizante. ¿Dónde están mis hombres? Cassis hizo una mueca. No estaba segura de cuánto revelar. Están en la tierra, presumiblemente a salvo. Solo lo trajimos a usted. Él enseñó los dientes. Malditos alienígenas, dijo en un susurro ronco. Luego, para su sorpresa, comenzó a esforzarse de nuevo, lo suficiente como para que la plataforma de biocontención gimiera en protesta. Los amortiguadores neuronales parpadearon con advertencias de sobrecarga. Está superando los amortiguadores, dijo Belón con incredulidad. Esos dispositivos pueden contener criaturas que pesan media tonelada. Él ni siquiera se acerca a esa masa, pero todavía está generando suficiente fuerza para deformar el marco. Cassis ajustó el suministro de sedación, sintiéndose inquieta. No podemos dejar que se suelte. Aumenten la sedación cuidadosamente, paso a paso. Administraron otra ronda. La respiración de Davis se entrecortó y sus ojos se pusieron en blanco por un momento. Cassis creyó que finalmente podría sucumbir. Sin embargo, segundos después, gruñó de frustración, la conciencia luchando contra las restricciones químicas. La sangre goteaba de su labio inferior, donde se mordió para mantenerse alerta. Nunca había visto una fuerza de voluntad tan cruda en un ser vivo. La fascinación luchaba con la alarma en su mente. Alvin llegó, blandiendo un traductor de mano conectado a la base de datos de la nave. Hemos obtenido suficiente de su uniforme y acceso parcial a la computadora. Es parte de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Tierra. Probablemente no ignorarán su desaparición. Ya hay actividad inusual en la superficie, como si estuvieran buscando una presencia extraña. Que busquen, dijo Belón, tratando de ocultar su nerviosismo. No pueden detectar nuestro camuflaje. Una alarma la interrumpió. La voz de la IA del horizonte crepuscular anunció: objetos balísticos entrantes desde la superficie del planeta. Los cálculos preliminares de trayectoria sugieren una intercepción a gran altitud. Impacto en 5 minutos. Por un momento, nadie habló. Luego ORM maldijo. Están lanzando misiles en órbita. Deben haber triangulado algo. O transmisiones perdidas o fluctuaciones en el campo de camuflaje, dijo Alvin, prácticamente gritando. Podríamos intentar maniobrar para alejarnos, pero si saturan la zona orbital, estamos expuestos. Belón se volvió hacia Cassis con sombría resolución. Puede que tengamos que retirarnos, y definitivamente no podemos dejar al humano atrás. Hablaría de nosotros en cuanto estuviera libre. La Alianza no puede arriesgarse a eso. Cassis miró a la figura furiosa atada a la plataforma, un hombre que simplemente se negaba a someterse a la sedación. Parte de ella odiaba la idea de llevárselo sin su consentimiento, pero liberarlo arriesgaría el caos interestelar, y simplemente descartarlo sería monstruoso. Sentía la responsabilidad por su situación. Yo me encargo, dijo en voz baja. Preparen la nave para maniobras evasivas. Llévenlo a una cámara segura. No lo lastimen.
e intenten que no rompa todo el laboratorio. Se apresuraron. Los propulsores del horizonte crepuscular rugieron, alejando la nave de las trayectorias de los misiles. Fuera de los ojos de buey, estelas de luz se elevaban desde la superficie de la Tierra. La mayoría se desvanecían antes de llegar a la órbita. Unas pocas se acercaron peligrosamente. Los avanzados escudos de la nave destellaban cada vez que una ojiva detonaba en el vacío. Era un recordatorio aterrador de que la humanidad podría no estar tan superada tecnológicamente como creía la Alianza. La cruda determinación de defender su planeta parecía darles una ventaja incluso en el desarrollo de ojivas. Con la crisis momentáneamente contenida, la tripulación se reenfocó en analizar los datos del sargento Davis. Los resultados de las pruebas, combinados con la observación directa, confirmaron que los humanos carecen de los inhibidores neuronales estándar. Más asombroso aún, parecían haber construido toda una cultura que abrazaba el riesgo y el conflicto, impulsando una continua adaptación tecnológica y psicológica. En las horas siguientes, Cassis trabajó incansablemente en la bahía médica, escaneando cada aspecto del sistema nervioso de Davis. Descubrió vías neuronales que compensaban el dolor con una oleada de adrenalina, endorfinas y otras sustancias químicas. Las respuestas al estrés del cuerpo eran tan robustas que el reflejo de apagado habitual nunca se activaba. La evolución en la mayoría de las especies de la Alianza había favorecido un enfoque más conservador: preservar la vida forzando la inconsciencia durante una lesión extrema. Los humanos aparentemente habían evolucionado en un entorno tan hostil que luchar hasta el último momento proporcionaba una ventaja de supervivencia. Esto es una locura, suspiró Orum mientras estudiaba los resultados. Imagina un ejército entero que no se retira ni pierde la moral por las heridas. Incluso las peores heridas no los detendrían de inmediato. Cassis asintió. No tiene precedentes. Nos enfrentamos a un dilema. Si la Alianza los clasifica como una amenaza existencial, podríamos ver medidas de cuarentena o peor. Un pesado silencio cayó, roto solo cuando el sistema de comunicaciones pitó. La voz de Alvin crepitó por los altavoces. Tenemos una situación urgente. El escaneo de la superficie continúa y sospechamos que están a punto de lanzar otra oleada de interceptores de alto rendimiento. El comandante Art del crucero principal de la Alianza quiere que nos retiremos al otro lado de su luna. Debemos permanecer ocultos hasta nuevo aviso. Cassis intercambió una mirada con Vilen. Bien, reubiquémonos. Mantengan a Davis bajo sedación y vigílenlo bien. Finalizaré mi informe para el central de la Alianza. Pero la sedación era una batalla perdida con el sargento Davis. 2 horas después, mientras el horizonte crepuscular atracaba cerca de la sombra de la luna, una alerta de emergencia sonó. Brecha de contención en la bahía médica. Cassis y Belón corrieron por el pasillo, casi chocando con Orum, que estaba frenético. Está despierto de nuevo. Arrancó los amortiguadores neuronales. Consiguió un arma de alguna parte. Creo que era una daga oculta en su cinturón de equipo que pasamos por alto. Cuando llegaron a la bahía médica, encontraron a 2 miembros del personal de seguridad inconscientes en el suelo. Uno se agarraba a una herida sangrante en el costado. Más adelante, las luces del pasillo parpadeaban. Davis estaba forzando un panel de acceso, haciendo una mueca contra la sedación. La sangre le corría por el brazo donde se había arrancado las vías intravenosas. Un ser menor estaría retorciéndose de agonía o comatoso. Este hombre estaba operando casi a plena capacidad. ¡Alto!, gritó Cassis, levantando ambas manos en un gesto apaciguador. Sargento Davis, no hay a dónde ir. Está en una nave alienígena en órbita. Él miró por encima del hombro, con los ojos ardiendo de furia y miedo. Su traductor se había ido, así que la única respuesta fue un grito ronco en inglés. Ella supuso que los estaba maldiciendo. Blandió la pequeña cuchilla. Notó su pecho agitado, el sudor corriendo por su rostro. Como si no solo luchara contra la sedación, sino también contra un torbellino de confusión sobre su entorno. A pesar de todo, se mantuvo erguido. Belón sacó un arma de mano. No podemos dejar que comprometa los sistemas de la nave. Ríndete, humano.
Davis blandió la cuchilla al aire y tropezó, apoyándose contra la pared del pasillo. Sus rodillas temblaban. La sedación todavía estaba parcialmente en efecto, pero era como si se negara a prestar atención a los límites de su propio cuerpo. Cassis estaba dividida. No quería que le dispararan, pero no podían simplemente dejarlo deambular libremente, arriesgando la seguridad de todos a bordo. Dio un cauteloso paso adelante. Sargento, no puede luchar contra todos nosotros. Por favor, solo necesitamos aprender. Luego podemos negociar su liberación. No queremos más violencia. Su mirada parpadeó, quizás entendiendo lo suficiente como para ver que ella no estaba levantando un arma. Con un sonido gutural, se abalanzó sobre ella. Belón disparó un pulso aturdidor. Davis convulsionó y se desplomó en la cubierta. Cassis corrió a verificar sus signos vitales. Todavía estables, aunque con una frecuencia cardíaca peligrosamente alta. Este hombre bien podría ser la encarnación viviente de la fuerza imparable. Sintió una punzada de piedad y respeto. Tuvieron suerte de que estuviera solo. ¿Y si la Tierra tuviera una legión entera de tales soldados? El día siguiente estuvo cargado de tensión. El horizonte crepuscular permaneció oculto detrás de la luna, evadiendo los escaneos de la Tierra. Davis fue encerrado de nuevo en una celda de contención reforzada donde Cassis continuó monitoreándolo bajo una sedación más fuerte. Mientras tanto, llegaron comunicaciones del alto mando de la Alianza. Los humanos aparentemente habían detectado anomalías en órbita, posiblemente conectadas con el secuestro de su soldado. Los ejércitos de la Tierra estaban en alerta máxima y las pruebas balísticas o sondas en el espacio podrían escalar. El Consejo exigió una recomendación clara de la expedición de Cassis. ¿Debería la Alianza intentar un contacto pacífico o declarar una cuarentena de emergencia? Cassis revisó sus notas, sintiendo el peso de la decisión. Habían descubierto que la humanidad poseía una resiliencia única. El miedo se revolvía en sus entrañas al pensar en lo fácil que tal resiliencia podría convertirse en una agresión imparable. Sin embargo, en los ojos de Davis, también vio una chispa de razón. No mató al personal de seguridad inconsciente. Podría haber hecho algo peor. Quizás simplemente necesitaban el enfoque correcto. Pero con cada hora que pasaba, la Tierra intensificaba sus patrones de búsqueda, acercándose cada vez más a la ubicación del horizonte crepuscular. Finalmente, Cassis dictó su mensaje al Consejo. Los humanos, de hecho, carecen del inhibidor neuronal. Esto los hace peligrosos en combate, pero también sugiere que su cultura ha evolucionado complejos códigos morales para manejar esta brutalidad. No podemos asumir que son asesinos sin sentido. Se justifica una mayor observación, pero el contacto pacífico debe abordarse con cuidado o nos arriesgamos a una guerra abierta con una especie que no sabe cómo dejar de luchar. Recomiendo un intento cauteloso de diálogo. Lo envió. Minutos después, una alarma sonó en el puente. Doctora. Cell, será mejor que venga aquí, dijo la voz de Alvin. Se apresuró a la cubierta de mando. La pantalla principal mostraba una ola de nuevas señales, más avanzadas que antes, más numerosas. Misiles o naves con base en la Tierra en una trayectoria que amenazaba el escondite del horizonte crepuscular. Los humanos debieron haber rastreado la ruta de vuelo del equipo de infiltración. Después de todo, el rostro de Vilen estaba sombrío. Están lanzando múltiples naves. Algunas son solo cazas de gran altitud o naves de observación, pero al menos una es un cohete experimental que puede alcanzar la órbita lunar. No podemos quedarnos aquí. Una ola de pavor heló a Cassis. Si huimos, sabrán que existimos con seguridad. Si nos quedamos, podrían derribarnos. ¿Hay alguna posibilidad de negociación directa? Orm frunció el ceño. Hemos intentado señales pasivas. Sin respuesta. Probablemente no están detectando las frecuencias correctas o las están ignorando en favor de una demostración de fuerza. Cassis miró la transmisión de la cámara de la celda donde el sargento Davis yacía atado e inconsciente de nuevo. Podríamos usarlo como palanca. Es un pensamiento feo, pero si saben que tenemos a uno de los suyos, podría obligarlos a abrir un canal. Vilen se estremeció.
O podría empujarlos a atacarnos directamente, pero no tenemos buenas opciones. Transmitamos un mensaje de corto alcance en sus idiomas principales. Nos identificaremos como un equipo de investigación extraterrestre que solicita un diálogo no violento. Elaboraron un mensaje cuidadosamente redactado, enviándolo repetidamente en varios idiomas de la Tierra. Cassie se paró cerca de la consola, respirando de manera desigual, esperando una respuesta. Quizás estaban haciendo una apuesta enorme. Por otra parte, era mejor que una guerra a ciegas. Durante una tensa media hora, nada. Luego, abruptamente, una transmisión entrante crepitó. El texto en pantalla se desplazó, autotraduciéndose. Nave espacial desconocida en órbita lunar. Aquí la mayor Elena Morales de las Fuerzas Especiales de la Tierra. Hemos rastreado su señal. Tienen a uno de nuestros soldados. Apaguen sus motores y libérenlo de inmediato. Cassie se encontró con la mirada de Vilen, así que tuvieron que hablar en los términos de la Tierra. Mayor Morales, aquí la doctora. Cassis Cell de la Alianza Galáctica, dijo Cassis, su voz temblando un poco. No somos hostiles. Tenemos al sargento Davis bajo custodia, pero está ileso. Queremos negociar. Siguió una pausa. Luego, más texto se desplazó. La negociación implica confianza. Secuestraron a uno de los nuestros sin provocación. Eso es un acto de guerra a nuestros ojos. Casi sintió que su corazón martilleaba. Lamentamos el secuestro. Nuestra misión era de observación, no de agresión. Lo tomamos porque necesitábamos confirmar datos sobre la fisiología de su especie. Entonces confirmen esto, llegó la respuesta cortante. Si le hacen daño a Davis, la Tierra los tratará como enemigos. Si quieren paz, demuéstrenlo. Belón miró a Cassis con incertidumbre. ¿Qué hacemos? ¿Lo liberamos en un transbordador? Simplemente lo llevarán de regreso y probablemente todavía vengan por nosotros. Los pensamientos de Cassis se arremolinaron. Recordó los datos, la resiliencia imparable, las complejidades morales. Quizás solo quedaba un enfoque, el contacto personal directo en un terreno neutral. Necesitamos reunirnos cara a cara. Propusieron un punto de encuentro en la superficie lunar. No existían estructuras elaboradas allí, pero la Alianza tenía hábitats portátiles que podían desplegar rápidamente. La Tierra aparentemente tenía al menos la capacidad de aterrizar un pequeño equipo también. Después de algunas idas y venidas, la Mayor Morales aceptó con la condición de que Davis fuera traído sano y consciente. Casi se sentía incómoda por dejarlo despertar de nuevo, pero era la única manera de mostrar buena fe. 2 horas después, el horizonte crepuscular descendió a un cráter en la superficie lunar, todavía oculto de la vigilancia general de la Tierra, pero permitiendo que un único módulo de aterrizaje terrestre designado se acercara. Se desplegó una cúpula inflable de la Alianza, presurizada en su interior. El plan: cada lado enviaría 5 representantes. Las armas debían dejarse fuera de las puertas selladas. Se instaló una única transmisión de cámara para que sus superiores en órbita pudieran observar. Cassis, Belón, Orum, Alvin y el sargento Davis, bajo una sedación mínima, entraron en la cúpula. El equipo de la Tierra llegó poco después, liderado por la mayor Elena Morales. Era una mujer delgada con ojos agudos y una expresión severa. A su lado había otros 4, 2 hombres, 2 mujeres, todos con miradas letales, aunque hubieran dejado sus armas físicas atrás. El campo de gravedad artificial y el suministro de oxígeno de la cúpula le daban una extraña sensación de normalidad parcial. Casi se presentó, hablando suavemente a través del traductor. Mayor Morales, apreciamos su disposición a reunirse. Nuestra razón para tomar a Davis fue puramente de investigación. No deseamos comenzar una guerra. Morales se cruzó de brazos. Violasteis nuestra soberanía. Encontramos su unidad abandonada con pistas mínimas, excepto huellas y extrañas lecturas de energía. Luego vemos su orbitador danzando detrás de la luna. No pueden culparnos por lanzar interceptores. Entiendo, dijo Cassis, consciente de Davis. Estaba sentado detrás de ellos en un banco médico portátil,
con las muñecas atadas por una versión más resistente de las esposas de contención. Estaba despierto, aunque la sedación persistía lo suficiente como para hacerlo menos agresivo. Está vivo, ileso, como prometimos. Pero pedimos algo de comprensión mutua. Descubrimos que los humanos pueden soportar un dolor inimaginable. Nuestra suposición preliminar es que carecen del inhibidor neuronal común a otras especies conocidas. Los ojos de Morales se entrecerraron. Así que por eso lo tomaron, para averiguar cómo manejamos el dolor. Cassis asintió lentamente. Sí, en la Alianza, toda raza sensible conocida hasta ahora se apaga automáticamente bajo una lesión extrema para preservar la vida. Los humanos parecen superar eso. Si realmente no tienen un interruptor de apagado biológico, son únicos. Potencialmente muy peligrosos. Peligrosos, repitió Morales con una sombría media sonrisa. No me diga. Déjeme adivinar. Pretenden tildarnos de monstruos. Vilen dio un paso adelante, tratando de manejar la diplomacia. No monstruos, mayor, pero debe ver cómo nos alarmamos. Se destacan de la norma galáctica. Un soldado detrás de Morales, un hombre fornido con el pelo corto, habló. Sobrevivimos. Eso es lo que hacemos. No tenemos tiempo para desmayarnos por un poco de sangre. Si creen que eso es monstruoso. Cassis levantó ambas manos. No escalemos. Venimos de una perspectiva donde el cuerpo fuerza la retirada o la inconsciencia cuando está gravemente herido. Es estándar. El suyo no lo es. Queremos entender cómo evitan la autodestrucción. Morales miró a Davis. Sargento, es capaz de hablar. Él levantó la vista, con los ojos todavía algo nublados por la sedación. Señora, graznó. Estos alienígenas jugaron conmigo. Me estudiaron como a una rata de laboratorio. Morales exhaló. Soy consciente. ¿Está seguro de que no le han infligido ningún daño permanente? Él miró sus brazos vendados. No parece. No paraban de inyectarme sedantes raros, pero nunca me abrieron ni nada. Parecen más curiosos que crueles. Esa pequeña admisión trajo un destello de alivio a Cassis. Nos disculpamos por la forma de su captura, dijo. Pero no teníamos precedentes sobre cómo manejar una especie como la suya. Si nuestra investigación es correcta, pueden luchar mucho más allá de los límites normales. Un solo soldado superó una sedación que incapacitaría a casi todas las criaturas conocidas. Morales intercambió miradas con su equipo. Luego, con calma mesurada, preguntó, ¿qué planean hacer con ese conocimiento? Cassis inclinó la cabeza en el gesto de respeto de la alianza. Deseamos determinar si su especie puede integrarse pacíficamente. Si la alianza los ve como guerreros imparables sin restricciones morales, pueden considerarlos una amenaza, lo que llevaría a acciones severas. Pero si podemos demostrar que también tienen códigos de honor, empatía o límites autoimpuestos, quizás podamos evitar malentendidos graves. Una mujer alta del lado de la Tierra, con una etiqueta con el nombre Teniente Díaz, habló. No somos brutos sin mente. Tenemos moral, leyes, un sentido de la compasión. Si todos fuéramos berserkers imparables, nos habríamos aniquilado hace siglos. Morales asintió. De hecho, nuestra especie tiene una historia violenta, pero también nos ha enseñado a valorar la paz cuando es posible. No luchamos por luchar. Luchamos para sobrevivir o para proteger lo nuestro. Su mirada se endureció. Por eso, secuestrar a uno de los nuestros es una forma infernal de empezar una relación. Belling hizo una mueca. Tiene razón. Manejamos esto mal. Mis superiores creían que la recopilación de datos encubierta era más segura que arriesgarse al contacto directo con una especie desconocida. Pero terminamos violando su soberanía y confianza. Cassis añadió, es la primera vez que encontramos una especie sin inhibidores neuronales. Nuestros protocolos no lo cubrían. Improvisamos y ahora enfrentamos este predicamento. Miró alrededor de la cúpula. Quizás podamos salvar la situación. Si nos separamos ahora, si simplemente liberamos a Davis y desaparecemos, ¿sus autoridades lo aceptarían? ¿O temerían nuestro regreso?
Morales frunció los labios. Dudo que simplemente lo dejen pasar. El clima político exige respuestas. Nuestros líderes quieren saber quiénes son, por qué vinieron, si hay más de ustedes ahí fuera, y si los hay, planean la conquista o la cooperación. Cassis recordó la directiva de la alianza: determinar el nivel de amenaza y luego iniciar una secuencia de contacto formal o presionar por una cuarentena. Pero ahora, viendo a estos humanos cara a cara, se dio cuenta de que una postura puramente adversaria podría desatar un conflicto interestelar. Estas personas, a pesar de su peligrosa resiliencia, mostraban inteligencia y disposición a hablar. Había visto el miedo en los ojos de Davis, el enfoque cauteloso de Morales. No eran máquinas de matar sin mente. Proponemos un entorno controlado, dijo Cassis. Una reunión diplomática oficial entre representantes de la Tierra y una delegación de la Alianza en un lugar neutral. Devolvemos a Davis ileso con una revelación completa de lo que aprendimos sobre su fisiología. A cambio, ustedes demuestran que no tienen intención de atacar a la Alianza sin causa. Morales parecía escéptica. ¿Y cómo exactamente confiamos en toda una alianza de especies alienígenas de las que nunca hemos oído hablar hasta hoy? Uno de los miembros de su equipo añadió: acabamos de descubrir que no estamos solos en el universo, y el primer contacto es que secuestran a uno de nuestros soldados de fuerzas especiales. Esto va a ser una pesadilla de relaciones públicas en casa. El traductor de Cassis captó fragmentos de la frustración. Extendió las manos. Entiendo sus dudas. Todo lo que puedo ofrecer es honestidad. Muchos en la alianza temen su potencial de combate. Queremos demostrar que ese miedo es innecesario, que podemos encontrar un terreno común. El sargento Davis habló, con la voz áspera. No mienten sobre su miedo, señora. Me probaron como un rompecabezas que no podían resolver, pero vi cómo miraban cuando rompí esas restricciones. Estaban aterrorizados. Se movió incómodamente. Si quisiéramos matarnos, supongo que estaríamos disparando ahora mismo. Los hombros de Morales se relajaron ligeramente. Es cierto. Estamos teniendo una conversación en su lugar. Bien. Consideremos su oferta. Necesitaré coordinarme con el Comando Militar de la Tierra para ver si aceptan una reunión más grande, pero primero quiero que Davis sea devuelto inmediatamente. Belant y Orum intercambiaron miradas. Cassis respiró hondo y luego asintió. Sí, hagámoslo. Lo escoltaremos de regreso a la superficie de la Tierra, o al menos a su nave si tienen una en camino. Solo pedimos que no nos abran fuego tan pronto como lo hayamos hecho. Morales permitió una media sonrisa irónica. Dijeron que les gustaría un entorno neutral para una reunión formal. Tenemos una pequeña estación orbital en construcción. Las condiciones no son ideales, pero es más seguro que la atmósfera de la Tierra en este momento y presumiblemente más seguro que su nave de la Alianza más grande. Podríamos reunirnos allí en unos días. Cassis se sorprendió por la oferta. Intentó leer el lenguaje corporal de Morales. La mayor parecía tan incierta como se sentía Cass, pero también decidida a proteger su planeta. Quizás este era un primer paso para cerrar una brecha peligrosa. De acuerdo, dijo Cassis suavemente. Coordinaremos la hora y el lugar. Una hora después, transfirieron a Davis al módulo de aterrizaje terrestre. Se puso de pie sobre piernas inestables, mirando a Cassis por un momento. No habló, pero hubo un destello de algo que podría haber sido gratitud o quizás solo agotamiento. El módulo selló sus puertas, despegó y se alejó de la cúpula lunar. Por primera vez, Casus se permitió exhalar de alivio. Sin disparos, sin guerra inmediata. Informó del desarrollo a los superiores de la Alianza, quienes inicialmente se horrorizaron. ¿Lo devolvieron? La razón principal para capturarlo era reunir pruebas. El alto mando exigió ver pruebas de que la Tierra realmente vendría a la mesa de negociaciones. Cassis insistió en que la confianza era una calle de doble sentido y que si la rompían ahora, la humanidad podría reaccionar violentamente. A regañadientes, la Alianza la dejó proceder. Entendieron que si la humanidad podía de hecho librar una guerra casi ilimitada, valía la pena explorar la diplomacia. Durante los 2 días siguientes, ambas partes se prepararon para la reunión oficial.
La órbita de la Tierra era un hervidero de nuevos satélites buscando el horizonte crepuscular. El crucero de la Alianza permaneció oculto a una distancia prudente. Mientras tanto, en la sala de reuniones del horizonte crepuscular, Cassis finalizó diapositivas y datos para presentar el mejor caso posible para una integración pacífica. Alvin descubrió que la Tierra había estado aplicando ingeniería inversa a restos de tecnología alienígena. El intento de infiltración dejó atrás algunos dispositivos perdidos, que los humanos rápidamente comenzaron a diseccionar. Son increíblemente rápidos en la adaptación, murmuró Alvin, paseando. No teníamos idea de que poseyeran un conocimiento teórico tan avanzado. Esto es evidente.